Hola maestros, este nuevo video tiene la intención de guiarlos, de ayudarlos un poco respecto a la elaboración de las dos primeras actividades que son las que nos van a ocupar esta semana. Entonces, quisiera comenzar haciendo hincapié en que estoy ubicado en la actividad número 1 que refiere al módulo introductorio y entonces ustedes podrán ver en este espacio de descripción que encuentran los elementos entregables, es decir, lo que ustedes van a tener que elaborar para poder ser evaluados en esta actividad. Entonces, si se dan cuenta, en un primer punto, lo que les solicita es un documento en Word. Este documento en Word debe contener un cuadro de doble entrada que nos permite identificar cuáles son las ventajas y desventajas del instrumento de medición que ustedes utilicen para realizar diagnósticos habitualmente entre sus estudiantes. Al mismo tiempo, un segundo elemento a evaluar serían la reflexión sobre tres preguntas. ¿Cuáles tres preguntas? Bueno, estas que están aquí. Si ustedes se dan cuenta, en el espacio de instrucciones, ustedes van a encontrar, primer paso, la selección del instrumento de medición diagnóstica, es decir, ¿qué instrumento de medición diagnóstica utilizan ustedes? ¿Cuál es el que a ustedes les gusta? Segundo paso, hay que descargar el cuadrito de doble entrada. Le damos clic en donde dice descargar aquí. Acuérdense, las palabras en color azul nos van a dar cuenta de links para poder descargar archivos. Nos vamos se va a abrir una pantalla como esta. Les va a aparecer un archivo como este. Ahorita está cargando. Recuerden, por favor, que los documentos no son editables en línea, por lo que tenemos que descargarlos. Le damos clic aquí en este icono de la flecha hacia abajo junto a la impresora. Lo descargamos. Nos tiene que aparecer aquí inferior. Aquí ustedes pueden ver que ya está descargando el formato en Word. Y entonces, en un tercer paso, puedo ver las tres preguntas que yo tengo que contestar. Ojo. Si nos vamos a la rúbrica, ustedes van a poder ver que para obtener el puntaje excelente, primero tiene que contener el cuadro, tiene que contener las 5 características solicitadas completas. Y en un segundo elemento debe contener las 3 preguntas solicitadas con una reflexión propia de cada uno de ustedes. Entonces, el producto final debe quedar como algo así. Por ejemplo, aquí ustedes pueden ver que yo seleccioné un cuestionario abierto como herramienta de medición diagnóstica y entonces, ojo con esto, relleno los cuadritos de las ventajas, los 5 cuadritos de las ventajas. En uno hago referencia a qué ventajas tiene este instrumento respecto de la objetividad. ¿Qué ventajas tiene este instrumento respecto de la confiabilidad? Y así sucesivamente con pertinencia, transparencia y equidad. Luego me iré a la columna de desventajas y nuevamente, ¿qué desventajas tiene este instrumento respecto a objetividad? Y así sucesivamente, todos los cuadritos deben estar resueltos, recuerden eso. Y posteriormente respondo a mis 3 preguntas con mis propias reflexiones derivadas de mis lecturas y de mi propia experiencia. Entonces, hecho esto, me voy a entrega. Recuerden, aquí va a aparecer un cuadro de texto, le pongo lo que sea, un saludo, un punto, lo que yo quiera, cargo el archivo y le doy enviar. Una vez hecho esto, pues acuérdense que nuestro procedimiento es contenido, actividad, examen, foro. Yo me voy a saltar en este momento el apartado de examen y el apartado de foro, pues porque la intención realmente es enfocarnos en la elaboración de las actividades. Entonces, me voy ahora a la actividad de módulo 1, Mía Plus Lectura, ingreso a ver de qué se trata, me va a abrir la descripción y entonces aquí lo que me dice es que lo que tengo que hacer es un documento en un procesador de textos, que puede ser Word, en donde elabore una narración de mi experiencia de práctica con un adulto. ¿A qué se refiere esto? A que yo ya tuve que haber descargado los instrumentos de Mía Plus Lectura, los apliqué a un adulto, porque sabemos que en este momento el contexto no nos permite hacer aplicación con nuestros alumnos, con los niños, o sea, hace complicado, entonces nos da la posibilidad de aplicárselo a un adulto.
Y posteriormente en una narración, en una historia, yo cuento cómo fue esa experiencia de aplicar el instrumento de Mia plus lectura pre. Ojo con esto, Mia plus lectura pre, eso es muy importante. Entonces, hago esa narración. ¿Qué es lo que yo debo considerar para poder elaborar esa narración? Que esa narración conteste o incluya dentro de la redacción estos puntos. ¿Qué se te facilitó? ¿Qué se te dificultó? ¿Cómo era tu estado de ánimo? ¿Qué percibiste en la otra persona? ¿En qué modalidad aplicaste el instrumento? Si fue virtual, fue presencial. Si esa modalidad de alguna manera afectó tu desempeño, tu desenvolvimiento. ¿Y cuál era el contexto que tenía alrededor al momento de estar aplicando el instrumento? Entonces, una vez que nosotros hemos leído ya las instrucciones, de nuevo verificamos en la rúbrica, ¿no? Fíjense, por ejemplo, Excelente me pide que la narración debe considerar entre por lo menos 6 y 5 de los detalles solicitados, que son estos que yo les leía, ¿no? ¿Qué se te facilitó? ¿Qué se te dificultó? Etcétera. Otro elemento que debemos considerar, bueno, pues que esté hecho en un formato de narración, es decir, un texto, ¿no? Puede ser un cuento, puede ser un relato, puede ser la descripción de la experiencia, pero en un texto narrado. Y ojo con esto, que la narración mida por lo menos entre 250 y 350 palabras. Esto es muy importante porque miren cómo el número de palabras que contiene su narración puede afectar su evaluación. Entonces, el resultado final pues puede ser algo como esto. Si se dan cuenta, es un texto muy breve, muy breve de 250 palabras y lo que hace es narrar la experiencia de la aplicación de Mia lectura pre. Maestros, estas serían las indicaciones rápidas para que ustedes puedan realizar la entrega de sus dos primeras actividades. Espero que les ayude en su práctica, en sus prácticas, y posteriormente estaré elaborando los referentes a las siguientes actividades. Un gusto saludarlos, nos vemos pronto virtualmente.